Please. Hay el señor antes y después usted. Please. Ahora el señor, por favor. Mr. Gates. Gracias, señor presidente. Le pediría que se retire una bandera golpista contra un Estado miembro de la Unión Europea, que es España, que están enarbolando esas personas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mire, más. Bene, avete mostrato le bandiere, adesso... Muy bien, ya han enseñado las banderas, ahora por favor recójanlas. Intentemos celebrar un debate serio. Adelante, señoría. Yes, Mr. President. Just on the... Sí, gracias, señor presidente. Artículo 162. El lunes yo aquí con otros colegas pedí un debate sobre Cataluña, que es un tema complicado y que exige este debate recurrir a las tarjetas azules y a los turnos libres de intervención. Me parece que no es lo apropiado. Por eso, por favor, que conste en actas que este debate es un debate mínimo. Imagínense que si esto hubiera ocurrido en otro país, en Estados Unidos, en Rusia, pues el debate se habría alargado. Pero resulta que ocurre aquí en un Estado miembro de la Unión Europea y el debate es un debate de mínimos. Simplemente que conste en actas. El dibattito è adeguato, creo que se debba portare. El debate es adecuado. Creo que hay que respetar a la Comisión Europea y a los presidentes de los grupos que van a intervenir. Todos los grupos van a poder pronunciarse y se van a expresar todas las opiniones del Parlamento Europeo. Por favor. Monsieur le Président. Señor presidente, una pequeña observación para puntualizar un poco el debate, porque reina la confusión. Pediría a mis colegas que cuando se refieren a este problema, que es un problema español, que hagan referencia a la Cataluña española, porque, y no solo de Cataluña, porque también existe una Cataluña democrática que no tiene nada que ver con todo esto. Seamos precisos, por favor. Bene, grazie per la precisione. Muy bien, gracias por esa puntualización. Bene, l'ordine. Tenemos en el orden del día declaración de la Comisión, Constitución, Estado de Derecho. Presidente, después de la intervención anterior quisiera decir que no es un problema de la Cataluña española, es un problema de derechos humanos y decencia y proceso democrático y derechos democráticos. Es una cuestión que incumbe no solo a la Unión Europea, es una cuestión internacional. Commission Statement Declaración de la Comisión. Constitución, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales en España a la vista de los acontecimientos de Cataluña. Tiene la palabra en primer lugar el primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. El debate de hoy lleva el título adecuado. Constitución, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales en España a la vista de los acontecimientos de Cataluña. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y después del fin de la dictadura en España, Portugal y Grecia, y después de la caída del muro de Berlín, nosotros hemos configurado nuestras sociedades democráticas basadas en tres principios: democracia, respeto del Estado de Derecho y derechos humanos.
los tres se necesitan entre sí, no son excluyentes, no se puede utilizar un principio en contra de los otros. Si uno retira uno de los pilares, se caen los otros dos. Y el respeto del Estado de Derecho no es una opción, es fundamental. Y si la ley no te da lo que tú quieres, puedes oponerte a la ley, puedes trabajar para cambiar la ley, pero no puedes hacer caso omiso de esa misma ley. Así que es fundamental. Así que es fundamental que las constituciones de todos nuestros Estados miembros se respeten y se protejan. Esta es la base del debate de esta tarde. En este debate tenemos que estar guiados por los valores del artículo 2 de los tratados en vigor, que son comunes para la Unión Europea, para los Estados miembros y que sirven de base de la Unión Europea. Como ha dicho el presidente, el señor Juncker, tenemos aquí una comunidad basada en el derecho. No nos olvidemos nunca de esta definición de la Unión Europea. Y estamos de acuerdo en que el Gobierno de Cataluña decidió no respetar la ley cuando convocó el referéndum. El Tribunal español suspendió ese referéndum diciendo que era ilegal y emitió toda una serie de órdenes para que no se celebrara. Eso no quita que nosotros hemos visto imágenes tristes de lo que ha ocurrido el domingo. Pero seamos claros, la violencia no resuelve nada en política. No es nunca una solución ni una respuesta y no puede ser utilizada tampoco como arma o como herramienta, como instrumento. En Europa lo sabemos muy bien y ninguno de nosotros quiere ver la violencia reinar en nuestras sociedades. Sin embargo, todos los gobiernos, todos tienen que respetar la supremacía del derecho y esto exige a veces un uso proporcionado de la violencia. La libertad de prensa es de expresión, es fundamental para todos los ciudadanos, incluidos los ciudadanos españoles. Pero una opinión no es más valiosa que otra opinión simplemente porque se manifiesta más alto, gritando más, como lo ha dicho la Comisión. La Constitución española dice que el referéndum del domingo no ha sido un referéndum legal. En ese sentido necesitamos una vía clara para seguir adelante en el futuro en España. Pero ya lo ha dicho el presidente Juncker, estamos hablando de un asunto interno a España que se tiene que resolver en base al orden constitucional español. Por eso la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a todos los protagonistas de este conflicto para abandonar el conflicto y apostar por el diálogo. El poder del diálogo, de que unas partes hablen con otras partes aunque no estén de acuerdo, es la base de la Unión Europea. Y eso significa que todos los cauces para el diálogo y la comunicación tienen que seguir abiertos. Hay que salir de este callejón que parece sin salida. Y ello basándonos en el orden constitucional español. Solo los que se ven afectados directamente, es decir, los 46 millones de ciudadanos españoles, son los que van a buscar y a encontrar la solución. Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, está en contacto permanente con Mariano Rajoy, el presidente español, garantizando que se va a respetar la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este ha de ser el objetivo para todos nosotros. Y permítame que subraya que la evolución
española desde el fin de la dictadura es uno de los éxitos más remarcables de la historia de la construcción europea. En menos de los años que yo tengo, España se transformó y pasó de ser una dictadura a un país que ha asumido liderazgo en toda una serie de ámbitos, donde todos los ciudadanos pueden desarrollarse, donde se desarrolla la economía y la cultura. Y todo eso gracias a la protección que presta la ley. Algo que es posible para todos los españoles, incluidos los catalanes, algo que no sería posible si no se respetara plenamente el derecho, la supremacía del derecho, la independencia de los jueces, la independencia del sistema judicial. Y en ningún Estado, en ningún país se respeta tanto la división de poderes como donde se han liberado de las tiranías. Y todo esto se ha hecho respetando el diálogo y la diversidad. Así que, por favor, olvidémonos del enfrentamiento y apostemos por el diálogo para resolver este conflicto. Gracias. La parola a nome... En nombre del Partido Popular Europeo tiene la palabra el señor Weber. Señor presidente, señor vicepresidente, señoras y señores, nadie puede mantenerse indiferente ante lo que hemos visto en Cataluña en los últimos días. Sentimos mucho la situación de todos aquellos que fueron heridos. Las noticias que nos llegan de Cataluña nos preocupan profundamente. Los ciudadanos han sido heridos, pero también ha habido policías que fueron mandados a interrumpir el referéndum y no los mandó el gobierno español, sino que los mandaron jueces catalanes para garantizar el respeto del Estado de Derecho. Nosotros rechazamos el uso de la fuerza. La historia nos enseña que la violencia nunca es una respuesta. Hoy lo que está en juego es la integridad de un Estado miembro de la Unión Europea. Y esto justifica justamente el debate que estamos celebrando aquí en este momento. Un colega del grupo PPE, ayer, una persona de Cataluña, nos dijo: soy catalán y soy español. No es un conflicto entre España y Cataluña, es un conflicto dentro de Cataluña. El gobierno, sin una mayoría de votos en las últimas elecciones, está utilizando todos los medios para conseguir una escalada, y como PPE nosotros no podemos aceptar este tipo de comportamiento, porque Europa se asienta en el Estado de Derecho y España se asienta en el Estado de Derecho, y no hay ni asomo de duda. España es un país que garantiza los derechos fundamentales para todos sus ciudadanos. Nosotros estamos a favor de la libertad de manifestación. Para una democracia viva, las manifestaciones son algo de desear, es algo imprescindible, pero eso no puede sustituir un proceso de toma de decisiones en el marco de una sociedad. Las protestas en la calle no son las que van a decidir el futuro del país, sino las instituciones en España. Quiero ser muy claro. Las manifestaciones masivas en Barcelona no van a cambiar la Constitución española. Solo lo harán las instituciones democráticas. Son las únicas que pueden hacerlo. En este momento todo el mundo tiene la vista fija en los separatistas. Pero ¿quién adopta la perspectiva del resto del país? ¿Quién la tiene en cuenta? Los españoles de Cataluña, Aragón, Castilla han estado conviviendo en un país durante siglos, en paz. Y ahora, un gobierno irresponsable en Cataluña está dividiendo al país. La situación jurídica de España es evidente para nosotros. Nadie que esté en el poder, ni siquiera el gobierno regional catalán, tiene derecho a pasar por encima de la ley. Los derechos de todos los ciudadanos españoles tienen que ser respetados. Es inaceptable que algunos pocos políticos catalanes animen a los funcionarios, a los ciudadanos, a
violar la ley. Desde nuestro punto de vista, el referéndum no es válido. El fundamento jurídico no se aprobó de conformidad con la Constitución de Cataluña. Va en contra de la Constitución española y el domingo pasado las autoridades catalanas cambiaron la ley electoral 45 minutos antes del inicio de ese supuesto referéndum. No es un comportamiento creíble. Pero otro punto, queridos amigos, también está claro. Necesitamos un diálogo intraespañol sobre la base de la ley española. Lanzamos un llamamiento a todo el mundo. Siéntense, por favor, todos juntos. En vez de escaladas posteriores, lanzamos un llamamiento a todas las partes interesadas para que entren en un diálogo en España, pero especialmente en Cataluña. Un diálogo pacífico en España es algo necesario. No encontraremos una solución a este conflicto interno español aquí en el Parlamento Europeo. Este conflicto solo lo pueden resolver los propios españoles. La Unión Europea no tiene ni la voluntad ni el derecho de intervenir en una verdadera democracia liberal como lo es España. Y además el diálogo tiene que ser franco. Aquellos tiempos en Europa en los que reinaba la división, cuando el odio permeaba, cuando valía el atropello, son tiempos pretéritos. Como sabemos los bávaros, es posible conseguirlo. Europa necesita unos estados-nación fuertes y también una diversidad regional. Por lo tanto, lanzamos un llamamiento a las autoridades catalanas. No tomen ustedes, no hagan pasos irreversibles. Tengan en cuenta que quien abandone España abandona también la Unión Europea. Y eso significa abandonar el mercado único, significa salir de la zona Schengen y significa salir de la zona euro. ¿Es realmente lo que interesa más a los catalanes? ¿Les beneficia? Queridos amigos, Europa pasa por un momento histórico. Esta mañana hemos estado pidiendo un aumento de la cooperación europea en nuestro debate. La forma de vida europea no necesita división, sino unidad en la diversidad. La forma de vida europea no necesita más nacionalismo, sino más cooperación. Y nuestra forma de ver las cosas no exige más egoísmo, sino solidaridad y voluntad de compromiso. Queridos amigos, lo sentimos mucho por los heridos. Apoyamos la integridad de España, apoyamos al gobierno español y a los políticos que respetan el Estado de Derecho y pedimos a todo el mundo que se ponga en marcha un diálogo pacífico y constructivo marcado por un espíritu europeo. Gracias. En representación de los socialistas y demócratas tiene la palabra el señor Pittella. Gracias, presidente. Estimados colegas, en mi opinión, este es un momento en el que hace falta unidad y responsabilidad. No divisiones, ni banderas, ni ánimos exacerbados. Hace falta prudencia y sabiduría. Olvidémonos por un momento de nuestras pertenencias respectivas. Lo que tenemos que decir es simplemente parad, deteneos, porque a veces basta un gesto para cambiar el rumbo de la historia. Y cuando se está al borde del precipicio, pues no hace falta mucho para caerse por el precipicio. Hace falta simplemente un gesto de buena voluntad y sentido común para volver a poner en marcha el diálogo, como ha pedido el primer vicepresidente Timmermans. Me dirijo, en primer lugar, al gobierno de la Generalitat en Cataluña. Lo digo explícitamente. Una declaración unilateral de independencia sería una provocación adicional. Añadiría gasolina al fuego después del referéndum inútil del domingo. Un plebiscito unilateral que se organizó violando la Constitución y el Estado de Derecho. Un gobierno regional que representa a menos del 50% de la población no puede perjudicar el futuro de todo un pueblo. Este argumento lo han mencionado muchos y no se trata de
una estratagema jurídica. No se puede destruir un sistema de normas que ha garantizado la paz en Europa en los últimos 50 años. Se creó precisamente para proteger a los más débiles de los abusos de los más poderosos. Y debemos ser cautelosos. Si vemos que el nacionalismo desea regresar a Europa, cuando vemos que se enarbolan banderas que defienden la exclusión, no la inclusión. Se sabe cómo empiezan esos fenómenos, pero no cómo terminan. Algunos de ustedes recordarán la frase de François Mitterrand que mencionó en su último discurso en el Parlamento Europeo. El nacionalismo es la guerra. Yo nunca renunciaré a la idea de que se pueda ser al mismo tiempo catalán, español y europeo, sin necesidad de crear nuevos estados, nuevas fronteras. Hay un vínculo indisoluble que une Cataluña, España, Europa. Europa nació para reconciliar a los pueblos. Europa nació para aportar unidad y paz. En estos días, en España se está debatiendo de secesión y en Alemania se está celebrando el aniversario de la reunificación. La reconciliación es la razón de ser de la Unión Europea. Por eso nacimos. Y por eso nosotros europeos debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para salir de este impasse. Y eso tenemos que hacerlo no solo porque España forma parte de nosotros, sino porque nosotros somos y debemos ser defensores de la esencia de Europa, del ADN de Europa. No quiero polemizar, lo digo sinceramente, pero se lo digo al primer ministro Mariano Rajoy. La gestión de esta crisis podría y tenía que haber sido diferente. Los socialistas españoles catalanes han ofrecido propuestas serias, viables, que contemplaban incluso la posibilidad de modificar la Constitución. La Constitución se puede cambiar, pero con los instrumentos adecuados, no despreciando las normas comunes. Es así como se trabaja en un Estado de Derecho, respetando las leyes. Puede haber divergencia de opiniones, pero ningún demócrata puede alegrarse de las imágenes del domingo pasado con las cargas policiales. Cuando la policía actúa de manera desproporcionada, estamos siempre ante un fracaso de la política. Ahora necesitamos un esfuerzo de regeneración, hace falta un nuevo comienzo. Y por eso hago un llamamiento a las autoridades catalanas. Pido, por favor, que esta tarde no promulguen la declaración de independencia, porque esa declaración podría desencadenar nuevos desencuentros, nuevos desastres. Y el llamamiento también va dirigido al señor Rajoy, para que junto con las demás autoridades políticas españolas pongan en marcha un diálogo, porque España necesita su integridad y necesita su unidad. Una España fuerte, con realidades internas fuertes en el marco de una Europa renovada. Esa es nuestra misión. Per il gruppo. En nombre de los conservadores y reformistas tiene la palabra el señor Legutko. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores, la Comisión Europea sigue recurriendo a la moralina. Lo acabamos de oír. Se habla de una unión de valores, es lo que dice la Comisión, pero a la vista de la actuación de la Comisión y del trato que ha dispensado a el asunto de Cataluña,
nos da la impresión de que aquí vale el doble rasero. Es algo que llama mucho la atención. Todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Es decir, que los valores son más bien selectivos. Y todo depende de quién esté implicado en qué. Porque seamos francos, si estuviéramos hablando de otro Estado miembro y no de España, las consecuencias y la retórica de la Comisión Europea seguramente que hubieran sido mucho más duras. Así que quiero ser claro, yo no creo que la Unión Europea o la Comisión vayan a reforzar la Unión a través de los recursos, activando los artículos de los tratados en vigor, estableciendo marcadores, etcétera. Todo eso hace en realidad que los Estados miembros se alejen cada vez más de la Unión Europea. Así que, por favor, que la Comisión actúe de manera moderada, pero de manera coherente y en todos los casos, y no de manera selectiva, que no aplique esa moderación de manera selectiva. Y volviendo al tema de Cataluña, me gustaría comentar lo siguiente. Quizás parece un poco simplista, pero se dice una y otra vez que con negociaciones pacientes se puede avanzar y avanzar mucho, pero nosotros no sabemos si esto va a ser así y ni tan siquiera si es así cuándo. Ni yo ni muchos que estamos aquí sabemos si esto va a ser posible, pero nos gustaría decirles a los colegas españoles que la violencia, la carga policial, la verdad es que nos ha consternado, independientemente de la intención que se tuviera. Estas escenas seguirán formando parte de la imagen que tenemos del gobierno y que tendremos del gobierno español durante mucho tiempo. La verdad es que nos ha consternado esa actuación. Lo repito, consternado. O sea que si se necesita una reforma constitucional, organizar un referéndum o una mediación internacional o otra vía intermedia, pues yo creo que serán los españoles y los catalanes los que lo decidan. Pero cuidadito, porque la paciencia de los ciudadanos catalanes que están buscando una solución nueva seguramente que no va a desaparecer así sin más, porque no se haga caso de esos que disienten, porque el silencio atronador del que hemos sido testigos o la semántica utilizada por la Comisión, desde luego que no va a hacer que el problema desaparezca a un plumazo. A nombre del Grupo Liberal. Muchísimas gracias. En nombre de los liberales tiene ahora la palabra el señor Verhofstadt. Gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que decir que soy un gran admirador de la democracia española, especialmente desde aquel día dramático del 23 de febrero de 1981, el día en que el coronel Tejero hizo un intento de golpe de Estado. Y Javier Cercas, en su famoso libro Anatomía de un instante, describe cómo, ante la amenaza de la pistola de Tejero, 3 líderes políticos se mantuvieron erguidos en sus escaños, negándose a ocultarse bajo las mesas: Santiago Carrillo, el líder histórico del Partido Comunista; Adolfo Suárez, el primer ministro de la España democrática; y su vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado. A pesar de los disparos, ni uno movió una ceja. Un acto de valentía, de determinación que ancló para siempre la democracia en el alma española. La democracia española
salió de este acto. Yo creo que ninguno de nosotros podemos dar lecciones de democracia a España. Yo creo que 36 años más tarde, ahora, la democracia española tiene que volver a superarse a sí misma. Tiene que superar esta división tan profunda para superar esta crisis existencial. Y yo creo que lo tiene que hacer no pensando que el sistema judicial puede resolver los problemas solo y no, evidentemente, utilizando una violencia deplorable, a pesar de que se basara en una sentencia de un tribunal. No se puede superar esta situación solo basándose en el poder del Estado. Lo que necesitamos más bien es una nueva visión política, un diálogo incluyente, una visión de que el futuro y los intereses de todas las personas que viven en España tienen unas raíces en un Estado multicultural, un Estado arraigado en una Europa federal, multicultural y multilingüística. Y es cierto, no se puede ir contra la ley. Y también es cierto que no se puede gobernar sin la ley, pero es aún más cierto que no se puede superar una división tan grave solo con la ley. También hay que escuchar, hay que intentar entenderse los unos a los otros, hay que dialogar, hay que hablar los unos con los otros. Es la única forma de encontrar una solución y es la fuerza real de los políticos de verdad y de aquellos que tienen talla de estadista. A mis amigos en Cataluña les diría lo siguiente. Yo creo que no les beneficia a sus ciudadanos perseguir un separatismo a cualquier precio. El referéndum fue en contra de la Constitución, pero ese no es mi argumento principal. Mi argumento es que este referéndum no tiene una legitimidad democrática básica. Ya sabían ustedes mucho tiempo antes que la mayoría de los catalanes no participarían, se iban a quedar en sus casas, porque la mayoría de ellos están en contra de la separación. Y no por accidente no instalaron ustedes, no crearon ustedes una participación mínima, un umbral mínimo, con lo cual el resultado del referéndum ya era conocido antes de que se iniciara. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Manipulación? ¿Engaño? Y además, encima, declarar una independencia basándose en los resultados de un referéndum defectuoso es totalmente irresponsable. No tanto para España, no tanto para Europa, sino para la propia Cataluña. Va a causar una fractura fatal en su sociedad, una fractura que va a ser imposible curar. ¿Y quién va a beneficiarse de este jueguecito? Pues los antieuropeos que, como sabemos todos, quieren destruir la Unión y que de hecho ya han empezado hoy mismo a abusar de su causa y también han empezado a violar los tratados. De forma que, señor presidente, yo insto a todas las partes a poner punto y final a esta escalada de tensión. Les insto a sentarse a una misma mesa. Y el espíritu que reine alrededor de esa mesa tiene que ser un espíritu de comprensión, de entendimiento, en el sentido de que hay más el futuro de 17 países europeos, el futuro de Cataluña, el futuro de mi comunidad flamenca, no se encuentra en una separación brutal. Lo encontraremos en una cooperación profunda, una cooperación en el marco de unas estructuras federales dentro de una Europa federal. Y echen un vistazo a lo que han hecho, lo que han conseguido sus conciudadanos vascos, lo que han conseguido, cómo han vencido al terrorismo, se han reinventado orgullosos y autónomos. Y ya para acabar, señor presidente, permítame decirlo, en la política no es una vergüenza llegar a un compromiso. Lo contrario es verdad. Yo lo he hecho toda mi vida, estoy haciéndolo aún constantemente.
Pero añadiré algo más, y es que cuando hay que elegir entre los pasos que hay que dar para llegar a un compromiso o quedarse inmóviles eligiendo la pureza, lo claro es que hay que elegir avanzar, aunque sea pasito a pasito, aunque ese pasito sea muy pequeñito. Barbara Tuchman, en su libro famosísimo con un título, La marcha de la locura, un título muy adecuado para los tiempos que corren, dijo: no demos al traste lo grande por lo pequeño, no sacrifiquemos lo que es imposible en aras de lo que sí lo es. Muchísimas gracias, señoras y señores. Per il gruppo GUE la parola. En nombre de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, tiene la palabra el señor Leijarik. 3 minutos. Gracias, presidente, señor vicepresidente, estimados colegas. Si en cualquier parte del mundo este primer domingo de octubre los ciudadanos no hubieran podido expresarse, si la policía hubiera cargado hiriendo a más de 900 personas, todos los ciudadanos europeos habrían protestado contra el responsable del gobierno de ese país. Y a lo mejor incluso se habría pedido un bloqueo económico. Todo esto ha sucedido el domingo en España, de la mano de un gobierno tan frío como débil, un gobierno sentado a la mesa del Consejo Europeo, mientras los demás estados apartan la mirada y dejan que un país de la Unión Europea se desgarre. Le pedimos al vicepresidente Timmermans que condene sin más tardanza la violencia y la represión en Cataluña, que condene la violación de la Carta de Derechos Fundamentales. Esta crisis no nos es ajena. No podemos aceptar las políticas de la fuerza en la Unión Europea, igual que tampoco podemos aceptar las proclamaciones unilaterales del Gobierno de Cataluña. Le pedimos al Gobierno español que ponga fin a la escalada de la tensión y que deje de utilizar la represión y las fuerzas políticas y militares. Y también debemos pedir al Gobierno español y al presidente del Gobierno catalán que abandonen esa lógica de confrontación que puede llevarnos a lo peor. Las primeras víctimas no van a ser los dirigentes, sino los ciudadanos, el pueblo. Sin injerencia, la Unión Europea debe proponerse como mediadora en un diálogo que sirva para salir de esta crisis, respetando al mismo tiempo el derecho internacional, la Constitución española del 78, la historia de Cataluña y de España. Debe respetar asimismo el pacto ratificado en el 76 en España, cuyo artículo 1 dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Debe retomarse el diálogo y nosotros debemos ayudar. Hay que buscar un compromiso que pasa sin duda por una definición común del estatuto del referéndum del domingo pasado. Sí, fue un referéndum ilegal, sí, carecía de legitimidad política, pero no se puede negar la aspiración de los catalanes de expresarse. Hay que respetar también a las autoridades regionales, hay que respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con ese punto de partida hay que dialogar, hay que debatir en profundidad en Cataluña y en España, en el marco constitucional que debe permitir al pueblo expresarse. Esta crisis emana en parte de las políticas de austeridad, de las desigualdades territoriales y de un reparto desigual de la riqueza en el seno de la Unión Europea y en el seno de cada país. Nos obliga a interrogarnos sobre los valores de la Unión Europea. Queremos una refundación con valores de libertad. Queremos una Europa de las regiones.
con una competencia mayor de las potencias económicas e industriales. Lo importante es la convivencia de los pueblos libres y soberanos. Tiene que volver a haber diálogo y democracia. Gracias. En nombre de los Verdes, Alianza Libre Europea, tiene la palabra la señora Ska Keller durante 4 minutos. Gracias. El pasado domingo se va a recordar como una jornada triste, no solo en España, sino en toda Europa, porque vimos a ciudadanos pacíficos que se enfrentaban con fuerzas policiales, muchísimos agentes de policía, familias, hombres, mujeres, se tuvieron que enfrentar a estos agentes de policía dispuestos a impedir que se celebrara el referéndum, y el mundo tenía puestos sus ojos en Cataluña. Vimos cómo se disparaban bolas, pelotas de goma, y lo que ha ocurrido en España es inaceptable. Además, efectivamente marcarán la imagen que tendremos en nuestras cabezas de la situación que se da en Cataluña. Ha sido un uso de la violencia desproporcionado e injustificado. No hay excusa que valga para este uso desproporcionado de la violencia, independientemente de lo que uno piense sobre el referéndum. La violencia no sirve para resolver los conflictos políticos. Independientemente de lo que pensemos sobre el referéndum, está claro que ha sido un fracaso el comportamiento, la posición de Rajoy. Ha recurrido a la policía, ha recurrido a los jueces, pero los jueces no pueden resolver un problema político, ni tampoco lo pueden hacer los policías. Desde luego que las multas, las sanciones, las penas tampoco lo pueden hacer. En el fondo ha añadido más leña al fuego. La espiral se ha agravado. Así que yo creo que Rajoy no ha servido para hacer que no se agravara la situación. Al contrario, de lo que se trata es de buscar una solución política, porque lo que ocurre en Cataluña es un problema político que ha de resolverse con herramientas políticas y no con el uso de la violencia. Y la política siempre significa diálogo, que las partes hablen entre sí. Porque no podemos decir que lo que ocurre en Cataluña es un problema únicamente de España. Desde luego que Juncker no puede quedarse ahí de brazos cruzados en el Berlaymont sin hacer nada. Estamos hablando de los derechos y valores fundamentales del corazón mismo de la Unión Europea. La Unión Europea que ha decidido que se resuelven los conflictos y las divergencias de opinión con el diálogo, cediendo unos y los otros para llegar a una solución consensuada. Y la Comisión, como guardiana de los tratados, tiene la obligación de ofrecer mediación, ofrecer ayuda, tomar cartas en el asunto. Eso es lo que esperamos que haga la Comisión Europea, la Unión Europea. Los ciudadanos tienen sus ojos puestos en nosotros. Es fundamental que promovamos el diálogo y que pidamos que no se agrave la espiral de tensión, de violencia. Yo creo que todos hemos entendido lo grave que es la situación. No sabemos lo que va a pasar mañana, cuál va a ser el siguiente paso. La situación se puede agravar, así que tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para evitar esa escalada. Usted también, señor vicepresidente, señor Timmermans, pero desde luego que los catalanes también tienen que sentarse a hablar con los españoles gracias a la mediación, porque
es muy importante respetar la Constitución. El derecho a la autodeterminación está consagrado en el derecho internacional y las dos partes tienen que asumir la responsabilidad que tienen para llegar a una solución conjunta para que de manera pacífica y de manera democrática se lleve a la práctica ese derecho. Más cargas policiales, más violencia no van a resolver el problema. El alcalde, la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, y muchos otros dirigentes y autoridades han hecho este llamamiento. La Unión Europea está basada en el diálogo. Tenemos que resolver los problemas políticos con medios políticos y el diálogo es la única vía hacia adelante. Muchísimas gracias. En nombre de la Europa de la Libertad y la Democracia Directa tiene ahora la palabra el señor Raymond Finch. 2 minutos. Señor presidente, en las noticias de actualidad acabo de leer que el gobierno de España acaba de mandar el ejército a Cataluña y eso no es una buena señal. Todos hemos visto las noticias sobre ese referéndum en Cataluña este fin de semana, los intentos de suprimir ese referéndum. ¿Por qué? Pregunto yo. Porque el gobierno de Madrid ha sentido la necesidad de poner punto y final a ese referéndum de una forma tan brutal, tan violenta, tan contraproducente. Es evidente para cualquiera que con esta actitud han devuelto la iniciativa a los nacionalistas catalanes. Tanto miedo tiene el gobierno de Madrid de su propia ciudadanía, están tan lejos en esa política madrileña que no sabían qué consecuencias tendrían estas acciones, dado que los gobiernos de Madrid han dicho repetidamente, y lo hemos visto hoy, que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia y decían que no era válido ese referéndum de conformidad con la legislación española. ¿Por qué? Porque el gobierno de Madrid no se ha limitado a decir que independientemente del resultado no iba a valer y que por lo tanto el gobierno catalán estaba derrochando el dinero de todos. En vez de esta situación ahora tenemos una plantilla que cualquier movimiento independentista del continente puede utilizar para provocar este tipo de acciones. El señor Rajoy y sus asesores con estas acciones han tirado una bomba incendiaria a Europa. El hecho de que las instituciones europeas y sus líderes no hayan reconocido los abusos a los derechos humanos que se han producido y que se hayan centrado en las cuestiones legalistas demuestra hasta qué punto este proyecto tiene los pies de barro. Cualquier acto de violencia del Estado tiene que ser condenado, si no hay una falta de legitimidad. Aquellos catalanes que buscan lo contrario quedarán decepcionados. Y yo mucho me temo que la única forma en que el gobierno de España puede crear otra vez la confianza es aceptando que sus acciones han estado mal aconsejadas y lanzando una creación de una comisión de investigación sobre estos hechos, para que cuando concluya esa investigación pues se pueda organizar un nuevo referéndum bajo los auspicios de organizaciones de derechos humanos y derechos fundamentales, porque si no, señoras y señores, este incendio continuará quemando y se va a propagar. Gracias. En nombre de la Europa de las Naciones y las Libertades tiene la palabra el señor de Graaf. Presidente, en julio de este año, la Comisión y este Parlamento amenazaron a Polonia con la retirada de los derechos de voto debido a su legislación sobre el Poder Judicial. El Parlamento Europeo también actuó en contra de la Constitución de Hungría, con medidas sobre la radiodifusión pública. Hay actuaciones cuando los Estados democráticos no obedecen las órdenes de Bruselas. Se dice que la Unión es una comunidad de valores, pero las leyes también son una piedra angular. Las libertades fundamentales, la democracia, están subordinadas a la ley. Parece que la democracia, los derechos humanos, solamente se aplican en aquellos países que respetan los dictados de Bruselas.
No se aplica el mismo rasero a España que a Polonia o Hungría. Sí, es una comunidad de valores, de dobles raseros. Si se está a favor de la agenda pro-globalización de Bruselas, se puede hacer lo que quiera. Cuando uno está en contra, se le combate con todos los medios. La hipocresía de esta comisión no tiene límites. El señor Juncker condenó explícitamente la violencia contra los trabajadores polacos en el Reino Unido. En España, 800 personas han sido atacadas por la policía, han necesitado atención médica. ¿Por qué? Porque iban a votar en un referéndum ilegal. En nuestro caso se dijo que la violencia nunca podía ser un instrumento de la política. Eso es así. Es cierto que el Estado de Derecho le da a las autoridades el monopolio de la fuerza, pero también hay que evitar que ese tipo de situaciones sucedan. Cuando cientos de miles de personas entran de forma ilegal en un país, ¿sería considerado legítimo dar palizas a 800 de ellos y llevarlos al hospital? La violencia nunca puede ser un instrumento de la política, se dice. Seguro que el señor Timmermans explotaría en su ira y este Parlamento instaría acción inmediata. Así que quede claro, estoy plenamente a favor del Estado de Derecho. El Estado de Derecho de las naciones soberanas libres, de las naciones, de los Estados-nación libres. Ese es el Estado de Derecho que hay que defender. Al mismo tiempo, tampoco puedo aceptar la hipocresía de esta comisión y este Parlamento, que esconden sus propios intereses económicos y los hacen pasar por valores europeos. Me opongo a la propaganda proeuropea y a la persecución de determinados Estados miembros de la Unión. Señor Timmermans, señor Verhofstadt, el artículo 2 pide el respeto de la dignidad y la igualdad humana. Igualdad y respeto no son solamente privilegio de los eurófilos, es algo que se aplica a todos los ciudadanos de la Unión Europea y hay que empezar a aplicar esos principios. Ahora tiene la palabra el señor Wolf, no adscrito. Gracias, señor presidente. El 1 de octubre, domingo, siempre va a ser recordado en España y en todo el mundo como un día marcado por la brutalidad del Estado español. Vi con horror cómo una mujer mayor se limpiaba la sangre después de haber sido golpeada por la policía. Vi también cómo cargaba la policía contra los jóvenes. La verdad es que tenemos que decir que hemos oído al rey y sus palabras y nosotros estamos viendo quién ha sido la causa de la violencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? Condenar la violencia tendría que haber sido esa primera respuesta y no lo hicieron, se quedaron callados. Decidieron pensar en este asunto como una violación por parte de los catalanes del Estado de Derecho. ¿Qué habría pasado con el Kosovo o con Palestina si pensáramos de la misma manera? Hace 25 años Cataluña organizó unos Juegos Olímpicos y cantaron una canción, Amigos hasta siempre. Recordarán quienes cantaron esa canción, Montserrat Caballé y Plácido Domingo. Si la Unión Europea sigue haciendo caso omiso de la violencia contra los catalanes, pues nos imaginamos que no nos seguirán considerando amigos. De la Comisión Europea. Ahora tiene la palabra el vicepresidente, señor Timmermans. Gracias, señor presidente. Quizá me permitirá que vuelva a repetir una vez más que para la Unión Europea
para que pueda funcionar bien como un todo, el Estado de Derecho y su respeto son importantes. Si alguien piensa que por sentir pasión por una idea, dado que tengo esta pasión por esta idea, decido yo qué es lo que es el Estado de Derecho. Y si alguien puede decir, siento pasión por esta idea y esto me lleva a ignorar el Estado de Derecho, si permitimos que esto pase, a esa persona habría que decirle, miren ustedes, es que lo que funciona para ustedes en este momento podría aplicarse a otros más adelante. Para otras personas que también sentirán pasión por otra idea. El Estado de Derecho en una unión es lo único que protege a los débiles del poder de los poderosos. El Estado de Derecho es lo único que protege a aquello que es pequeño de aquello que es grande. El Estado de Derecho es la única forma que nos va a permitir crear una unión de estados y ciudadanos en que lo grande no domina a lo pequeño, donde hay una igualdad de trato ante la ley, donde cada ciudadano es igual ante la ley independientemente de dónde venga. En algunas de las intervenciones de aquellos movimientos que se sienten inspirados por el nacionalismo populista, creen que la democracia es un arma que pueden utilizar contra el Estado de Derecho. Piensan que como ellos son una mayoría, la minoría ya no existe. En los tratados se consagra el Estado de Derecho de una manera que fue aceptada por Estados miembros, ratificada por los parlamentos nacionales, y eso confiere protección por ley a todos los ciudadanos europeos. E insisto en este extremo, y lo hago hoy, porque sé que esta mañana han hablado ustedes también de la visión política, de la violencia, etcétera. Me remito aquí a la intervención de Guy Verhofstadt. Desde la posición institucional de la Comisión tengo que insistir una vez más en la cuestión del Estado de Derecho. Y lo digo también porque no hay ni asomo de duda en esta Cámara, incluso por parte de aquellos que son más críticos, en el sentido de que es innegable que ese referéndum del domingo no se adapta al Estado de Derecho. Tampoco hay duda de que la única forma de avanzar es a través del diálogo. Y no hay duda tampoco al respecto de que España es un país donde se respeta el Estado de Derecho, un país donde las instituciones son independientes y donde no hay ningún tipo de impedimento para que se pueda iniciar inmediatamente un diálogo. Lo único que necesitamos para ello es una voluntad política. Gracias, señor presidente. Ringrazio la Commissione Europea, guardiana dei... Doy las gracias a la Comisión Europea, guardiana de los tratados, por esta posición tan clara que acaba de expresar en este hemiciclo. A la luz del debate que acabamos de presenciar y como síntesis de la posición expresada por parte de la mayoría del Parlamento, me procedo a continuación a subrayar algunos elementos fundamentales. Tal y como nos enseña la historia de la Unión Europea en democracia, la única vía viable es aquella que nos permite colaborar en pro de la concordia y de la unidad. Nadie puede estar satisfecho por los acontecimientos que tuvieron lugar el domingo, pero las decisiones unilaterales, incluyendo una declaración de independencia con respecto a un Estado miembro, es algo que se contradice con el ordenamiento jurídico europeo y no puede por más que provocar una peligrosa división. Desde este Parlamento lanzamos un llamamiento para que se realice una reflexión serena y profunda que favorezca el diálogo en España en el respeto del marco constitucional, incluyendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, algo que pueda devolver la política a las instituciones. Las actas de la sesión de ayer y los textos aprobados han sido distribuidos. ¿Hay alguna observación? Si no hay ninguna observación, las actas quedan aprobadas.